Continuar entonces, habíamos estado hablando de puerperio, perdón, y hemos hablado de todo lo que se trata puerperio normal. Ahora vamos a tratar de un tema muy importante como es el embarazo, o diré el puerperio patológico. Un ratito, chicos, todavía hemos visto modificar. Si no entienden algo, me interrumpen, por favor. Modificaciones, hemos hablado y nos hemos quedado en puerperio patológico. El periodo puerperal requiere siempre una vigilancia y cuidados especiales, ya que tiene una evolución silenciosa y algunos signos y síntomas pueden pasar desapercibidos y pueden ocasionar posteriormente graves complicaciones a la mujer que incluso pueden comprometer con la vida. Entonces, dos patologías son muy importantes que vamos a tratar ahora, como son la infección y la hemorragia puerperal. La infección puerperal reconoce a varios agentes como causa para que se produzca, y ustedes saben que la infección siempre va a estar causada por la invasión directa de microorganismos patógenos, ya sea a nivel de los genitales externos o internos. La mujer tiene la característica especial que a nivel de la vagina tiene cualquier cantidad de gérmenes, pero que habitan en forma saprófita. Pero en el parto, por ejemplo, bajan las defensas, la mujer no se hace aseos, o nosotros hemos tenido descuido al atender el parto, entonces estos gérmenes se van a convertir en patógenos y van a infectar cualquier lugar del tracto genital femenino. La infección puerperal se encuentra con una frecuencia del 2 al 8%, y como les decía, se ve favorecida por los cambios que va a experimentar la mujer en el embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que mi paciente se infecte en cualquier etapa del periodo puerperal? El parto por cesárea. La cesárea, si nosotros no hemos tenido cuidado especial en la asepsia, antisepsia, no hemos hecho un lavado correcto de las manos, un calzado especial o prolijo de los guantes, podemos infectar y nos puede dar como complicación una infección puerperal. Los tactos vaginales. Sabemos que dilata la mujer, la primigesta, 2 centímetros por hora aproximadamente. Entonces nuestro tacto no puede ser cada momento. Mientras más tacto, más peligro de infección que nosotros podemos llevar a la mujer. Otro factor importante como factor de riesgo es el tiempo que tiene la mujer con bolsa rota. Se dice que ya hay peligro de infección cuando ya el lapso de bolsa rota supera las 6 horas, perdón. Entonces, como profilaxis, nosotros siempre que tengamos una bolsa rota para evitar un proceso infeccioso, debemos administrar antibióticos. El antibiótico que más utilizamos es la amoxicilina. Partos prolongados con más de 18 horas, la paciente mayor expuesta a tactos vaginales, etcétera, también son un factor de riesgo. La ruptura de la bolsa de las aguas con el líquido meconiado, líquido verde. Si por algún caso ha habido un alumbramiento manual en que nosotros hemos tenido que introducir nuestra mano dentro del útero, es otra condición importante para que nuestra paciente
tenga esta patología o desgarro del canal del parto en que nosotros hemos contaminado, podemos haber contaminado incluso en el momento del parto, puede haber defecado nuestra paciente y no hemos tenido cuidado especial en evitar esta contaminación. Entonces son estas las principales causas que nos pueden llevar a una infección en tanto genitales externos como internos. La etiología es variada, se dice que es polimicrobiana, entonces van a intervenir gérmenes gram positivos, gram negativos, aerobios como el estreptococo, el estafilococo, pueden producir la infección los colibacilos, los enterobacterias, etc. La vagina, les digo, es un lugar lleno de gérmenes. Y por la etiología nosotros sabemos, y de acuerdo al tiempo que nuestra paciente llega con el periodo infeccioso, nosotros sabemos qué germen puede haber estado o puede haber atacado. En primer lugar, la infección de evolución temprana, que se produce en el tercer a cuarto día pospuerperio, está producida por el estrepto beta hemolítico. El día 7, generalmente la Escherichia coli u otros gérmenes anaerobios, el gonococo, el estafilococo, pueden producir, pero en primer lugar tenemos a la Escherichia coli. Y en un puerperio tardío, después de los 7 días, es producida por la clamidia trachomatis. Este germen es el que va a producir mayor complicación cuando ha infectado a la mujer. La infección de puerperal puede asentarse en distintos niveles. Es decir, a nivel de la vulva puede empezar la infección cuando mi paciente principalmente ha sido sometida a una episiotomía o ha tenido un desgarro vaginal. Entonces nosotros podemos haber contaminado por los tactos vaginales repetidos. Primero la infección se va a producir a nivel de la vagina. Entonces la paciente puede empezar primero con una vulvovaginitis. Esta vulvovaginitis posteriormente, por las causas que hemos visto, por los factores de riesgo, puede pasar a una endometritis. ¿Qué es la endometritis, chicos? ¿De qué creen que se trata o qué infección, a qué nivel, Mariela Cruz? Doctora, buenos días. ¿Puede ser una inflamación a nivel del endometrio? Al nivel del endometrio y de la capa muscular del útero. Entonces tenemos una estamos en la endometritis, ¿no? Perdón. Sí, exactamente. De la capa del endometrio. Entonces la capa interna va a producir, en la capa interna se va a producir la infección, especialmente en la capa donde se asentaba, en el lugar donde se asentaba la placenta. Es un lugar cruento, entonces que va a ser fácilmente invadido por los gérmenes. Posteriormente de la endometritis ya pasamos a un proceso inflamatorio que va a atacar tanto al endometrio como al miometrio. Entonces la infección ya se va generalizando y posteriormente ya puede ir avanzando a los anexos. Primero puede atacar a las trompas, que se conoce con el nombre de salpingitis, o a los ovarios. Y ya tenemos otro término que es la salpingo-ovaritis puerperal. Entonces ustedes ven cómo va avanzando y posteriormente puede atacar a todos los órganos vecinos y a nuestra paciente entra en un grado más severo de infección que conocemos con el nombre de pelviperitonitis. Es importante siempre recomendar a la paciente, para evitar el proceso infeccioso,
que debe hacerse sus aseos genitales, simplemente con povidona iodada por lo menos 3 veces al día. Debe tener cuidado en oler la característica de esos loquios. Cualquier fetidez, cambio de olor de los loquios, entonces es importante que acuda a la consulta para evitar justamente estas complicaciones. ¿Por qué se caracteriza el cuadro clínico de un proceso infeccioso? Por la fiebre que se va a presentar y en un proceso donde ha invadido las capas del útero. En una endometritis, por ejemplo, la fiebre va a ser superior a 38 grados centígrados. El dolor en el abdomen inferior, es decir, en el lugar que todavía se encuentra el útero. Hemos dicho que cuando se produce el alumbramiento, el útero llega a nivel del ombligo y de ahí va a ir disminuyendo 2 centímetros por día hasta el día 11 a 12 ya no nosotros podemos tocar ese útero. En estos casos, cuando hay infección, se dice que hay subinvolución uterina. Ese útero va a estar alto y doloroso a la palpación. La característica también de estas pacientes que los loquios van a estar fétidos. Como es un proceso séptico, generalmente el pulso va a estar acelerado, va a haber hipotensión, sudoración y escalofríos. En una etapa inicial, los síntomas tienen menor impacto, ¿no? Una paciente que viene con esa sintomatología de dolor, loquios fétidos, nosotros debemos examinarla y vamos a realizar un examen ginecológico, un tacto vaginal, donde vamos a comprobar que el útero está aumentado de tamaño en relación a lo que le correspondería a los días de puerperio. Ejemplo, nos encontramos en un día 10, el útero tendríamos que palparlo sobre el borde superior de la sínfisis del pubis y lo encontramos a nivel por debajo del ombligo. Entonces es una subinvolución uterina y a la palpación ese útero es blando, no tiene esa consistencia leñosa que hemos mencionado y es doloroso a la palpación. Vamos a tocar los ligamentos, los parametrios, y estos están engrosados y los anexos dolorosos a la palpación. Prácticamente le va a doler todo lo que nosotros toquemos a la paciente. La palpación del útero, un útero que está subinvolucionado, aumentado de tamaño para los días de puerperio. Debemos medir siempre la altura uterina y tocar la consistencia del útero. Hemos realizado nuestro examen ginecológico, ya tenemos una impresión diagnóstica, entonces nosotros vamos a pedir un examen de sangre. Un examen de sangre donde nosotros vamos a ver que la fórmula blanca está alterada. Los leucocitos están por encima de 5.000. Una neutrofilia mayor al 80%, vamos a ver la presencia de callados y la eritrosedimentación está también acelerada. Nosotros vamos a comprobar que está mayor a 40 milímetros por hora. Y en un proceso inflamatorio siempre vamos a solicitar nosotros la proteína C reactiva que también va a estar elevada. La proteína C reactiva y la cantidad de leucocitos entonces nos van a marcar nuestro proceso infeccioso. En toda paciente que ingresa a nuestro servicio o viene a la consulta, es importante tomar un examen general de orina para ver también si aparte de la infección genital no tiene un proceso infeccioso a nivel renal. Si los loquios están fétidos, podemos tomar un cultivo. Al realizar el examen con una torunda, tomamos una muestra de esa secreción y vamos a pedir un cultivo para ver qué germen está produciendo esa infección. Si nuestra paciente ya ha avanzado
y estamos con una endomiometritis o una pelviperitonitis, entonces la sintomatología se va a acelerar, va a ser más, se va a agravar más. Entonces podemos pedir en esa paciente hemocultivo en los picos febriles, es decir, que nosotros vamos a controlar la temperatura cada 4 horas y vamos a ver en qué momento se produce el alza térmica y vamos a solicitar al laboratorio que nos tome un hemocultivo justamente en el momento de la elevación térmica. Otro examen que nos sirve para diagnosticar, ayudar nuestro diagnóstico clínico es la ecografía, en la que la ecografía nos mostrará hasta dónde ha avanzado nuestra infección. La radiografía de abdomen, sobre todo cuando hemos hecho en una retención placentaria, hemos hecho una extracción manual de la placenta y hemos dicho que debemos complementar con un legrado uterino de limpieza, nosotros podemos haber perforado ese útero. Entonces la radiografía nos ayudará para diagnosticar. Hemos hecho nuestro diagnóstico y si nosotros tenemos una infección leve, nosotros simplemente veremos mediante la sintomatología útero doloroso a la palpación, levemente doloroso, aumentado de tamaño, entonces haremos nuestro tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio consiste en administrar antibióticos por vía oral. En este caso utilizaremos simplemente la amoxicilina, podemos utilizar la amoxicilina más Survastan, 1 gramo cada 6 horas. Podemos utilizar simplemente la amoxicilina, 1 gramo cada 6 horas también, y nos ayudaremos de medicamentos que nos ayuden a que ese útero se contraiga e involucione más rápidamente. Utilizaremos entonces un medicamento, una sustancia uterotónica. A ver, cualquiera de ustedes que utilizarían para que ese útero vaya disminuyendo de tamaño. ¿Qué sustancias nos ayudan? Hemos hablado ya, a contraer el útero. Oxitocina, doctora. La oxitocina podemos utilizar o que el ergotrate que tiene vida media más prolongada. La oxitocina nosotros podemos la ampolla y a los 5 minutos ya ha perdido su acción. En cambio, la vida media de la metilergonobina, que es el ergotrate que viene en comprimidos de 0,2 miligramos, tiene una vida media de 6 a 8 horas, entonces podemos utilizar el ergotrate cada 12, cada 8 horas. Entonces, simplemente con esos 2 cuidados podemos tratar una infección leve y pedir a nuestra paciente que vuelva cuando termine la antibioterapia, es decir, a los 7 o 10 días. Y recomendarle los aseos vulvoperineales, ¿no? En caso de que nuestra paciente ya haya avanzado su proceso, nos encontramos con una endometritis, una endomiometritis, etcétera, o incluso ya tenemos una pelviperitonitis, nuestra actuación ya es diferente. Nosotros debemos internar a nuestra paciente, debemos vigilarla más estrictamente para evitar que se complique. Y la medicación que vamos a utilizar ya es generalmente en base a 2 o 3 antibióticos. Vamos a utilizar antibióticos que vayan a atacar a los gérmenes gram positivos, gram negativos, y tenemos 2 esquemas principalmente de tratamiento. El primer esquema consiste en la administración de clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas, más gentamicina, 240 miligramos cada 24 horas. Esta administración la vamos a hacer por vía endovenosa, nuestra paciente va a estar internada, vamos a administrar sueros
para 24 horas, vamos a hacer su tratamiento respectivo, ¿no? La penicilina cristalina, otro esquema de tratamiento, es a base de la penicilina cristalina que nosotros tenemos, la penicilina sódica, que vamos a encontrar en cualquier centro médico. Y vamos a utilizar la penicilina 5 millones cada 6 horas. Los frascos de penicilina vienen de 30 millones para no desperdiciar. Podemos utilizar incluso 7.5, 10 millones, etcétera, de acuerdo a la sintomatología y a la gravedad del cuadro. Haremos también la administración del metronidazol, que por vía endovenosa utilizaremos 500 miligramos cada 8 horas y utilizaremos una cefalosporina, principalmente utilizamos la cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas. Entonces, estos dos son nuestros esquemas de tratamiento que vamos a utilizar en las pacientes que ingresan a nuestro servicio con algún tipo de proceso infeccioso. Vía oral, y hemos mencionado la amoxicilina. Otro cuadro muy importante que se puede presentar una complicación es la hemorragia posparto. Aquí vemos una imagen, es una paciente que ya se ha ido después de haber tenido su niño y vuelve con un sangrado abundante. Hemos mencionado que cuando se produce el alumbramiento es importante que nosotros hagamos una revisión de la placenta. Nosotros cogemos el cordón y dejamos que la placenta se caiga por gravedad, agarrando del cordón hacia abajo, y vemos las membranas. Tratamos de cerrar las membranas. Si estas ocluyen completamente el orificio por donde ha salido el feto, quiere decir que están íntegras. Si no logran ocluir, significa que se ha quedado un resto. Lo mismo hacemos con la cara materna. Con una compresa limpiamos y vemos los cotiledones, vemos que esté completo. Si se hubiera quedado algún resto, nosotros debemos siempre, antes de sacarla de sala de partos, hacer una limpieza y obtener las membranas que se han quedado o los cotiledones. ¿Esto por qué? Justamente para evitar que mi paciente se complique con un proceso séptico o con un proceso infeccioso, o diré con una hemorragia. Hemos hablado que hablamos de hemorragia cuando en un parto el sangrado es superior a 500 milímetros y en una cesárea cuando la pérdida supera el litro de sangre perdida. Esta pérdida hace que nuestra paciente disminuya sus niveles tanto en la hemoglobina y el hematocrito. Hablamos de hemorragia cuando el hematocrito en una paciente puérpera es inferior al 10%, y esto nos implica que mi paciente necesita una transfusión sanguínea. Se dice que a nivel mundial por año se producen 500,000 muertes justamente a causa de la hemorragia. A causa de la hemorragia se va a producir esta cantidad de muertes, lo que significa que a un total de las muertes maternas corresponde el 25%, y por las infecciones nuestras madres pueden morir aproximadamente un 19%. ¿Y cuál es la causa para que se presente la hemorragia puerperal? Actualmente se conoce que la etiología está dada por las 4 T's. ¿Y a qué se refiere las 4 T's? A que se produce alteraciones en el tono, alteraciones en el tejido, traumas que hemos tenido en el parto, en la atención del parto, como ser desgarros, rupturas a nivel del cuello, del útero,
a nivel de la vulva o alteraciones en la coagulación. En el tono, habíamos mencionado que el útero tiene un tono que corresponde generalmente, nosotros si palpamos, es duro, consistencia leñosa. Entonces, la disminución de ese tono hace que mi paciente empiece a sangrar. Y la causa de la hemorragia puerperal se debe justamente, principalmente, a la alteración del tono, o que mi útero está disminuido levemente, que es una hipotonía, o se ha vuelto completamente flácido y mi paciente sangra. Entonces, por la causa del tono se da la hemorragia puerperal en un 70% de los casos. Debido al trauma, laceraciones, desgarros, rupturas, es un 20%, retención de los tejidos, un 9%, se han quedado restos de membrana, de cotiledones, un 9%, y alteraciones en la coagulación al 1%. ¿En qué caso se va a presentar alteraciones en el tono? En pacientes que han tenido que su útero ha crecido demasiado en el embarazo. Y tenemos en casos de pacientes que han gestado 2 o más hijos, en pacientes que han tenido mayor cantidad de líquido amniótico, en un polidramios o hidramios como se conoce, o en fetos que han superado los 4 kilos de peso. Un factor de riesgo también que nos va a alterar el tono uterino es la infección. Una infección que nosotros vemos aquí, la corioamnionitis, que es una infección que se ha producido por una ruptura prematura de membranas en las que nos ha atacado la infección, los gérmenes, tanto al amnios y al corion. Y generalmente esto se va a dar por una ruptura prematura de membranas por mucho tiempo. Hemos dicho que a partir de las 6 horas, incluso a partir de las 5, para evitar esta complicación debemos administrar los agotamientos, o diré los antibióticos. El agotamiento muscular del músculo uterino que se dan en partos prolongados, más de 18 horas de trabajo de parto, hacen que ese útero no vuelva a su tamaño normal, ese globo de seguridad de Pinar no se forma adecuadamente, y también se ha visto que el globo de seguridad no se forma cuando el parto ha sido precipitado, menos de 3 horas de duración. En los casos de retención de restos placentarios, nosotros sabemos que la placenta está adherida en la capa, principalmente en la capa superficial a nivel de la capa esponjosa. Pero a veces, en pacientes que ya han tenido varios legrados, que han tenido cesáreas anteriores, nosotros hemos raspado demasiado, sobre todo en los legrados, y hemos llegado a sacar toda esa capa superficial y mi paciente solamente tiene la capa basal. En esas pacientes existe mayor probabilidad de que la placenta se incruste, se adhiera a esa capa y su expulsión sea dificultosa. En estas pacientes generalmente vamos a realizar la extracción manual, o a veces no puede salir la placenta. Sacamos la placenta por extracción manual, sigue sangrando mi paciente y nosotros realizamos la histerectomía para cohibir la hemorragia. Entonces tenemos 3 grados de acretismo placentario, que es la adhesión anormal de la placenta, y tenemos en primer lugar a la placenta acreta, donde la placenta se va a ubicar hasta el miometrio, pero no penetra en él. En la placenta íncreta, las vellosidades de la placenta ya van a penetrar el miometrio, y en la pércreta
hasta la percreta, las vellosidades pueden alcanzar a las estructuras vecinas. Van a llegar primero al peritoneo que recubre al útero y pueden atravesar la cavidad abdominal, llegar a recto, a vejiga. Aquí vemos una placenta que está adherida a la capa superficial del endometrio, acá que ya está en contacto con el miometrio, pero no ha ingresado. La íncreta sí ha atravesado todo el músculo del útero, y esta que ya ha salido ya, la pércreta, que ha invadido incluso órganos vecinos. Aquí vemos un acretismo placentario, es una anatomía patológica de un útero, donde vemos que esta placenta ya ha invadido el miometrio. Ustedes ven las estructuras. Entonces la paciente sangraba y hemos visto la necesidad de sacar eso de útero. Otra etiología hemos mencionado que son los traumas a nivel del canal del parto, como son los desgarros, la dehiscencia o ruptura uterina, que generalmente se produce en pacientes que han tenido cesáreas anteriores. En cesárea anterior, nosotros debemos, para atender un parto, debemos ver la posibilidad, si mi paciente puede tener un parto vaginal o volver a hacer la cesárea, que tendré que analizar el tiempo de gestación. Después de 2 años, si la causa ha sido, por decir, una mala presentación y ahora ya se encuentra en presentación cefálica, puedo intentar un parto vaginal, pero si el periodo intergenésico ha sido inferior a 2 años, yo tengo que realizar una cesárea por el peligro de que mi sutura de la cesárea anterior se pueda romper o pueda haber una dehiscencia. La ruptura uterina también se da en casos de que mi paciente entre en trabajo de parto y tenía el feto una situación transversa, y yo he dejado evolucionar ese trabajo de parto, o ha habido una desproporción cefalopélvica. Entonces es importante que nosotros analicemos esas situaciones antes de llegar al parto. Y las alteraciones de la coagulación, que generalmente se dan por trastornos de la trombina, que se dan en casos de pacientes que han cursado en el embarazo cuadros de preeclampsia, el síndrome de HELLP, que es una complicación también de la preeclampsia, donde están alterados los factores de coagulación, en el síndrome de coagulación intravascular diseminada, que generalmente se va a presentar en pacientes que han agotado todo no el plasma, todas las plaquetas, y mi paciente sangra en el desprendimiento prematuro de placenta. Y en los cuadros sépticos se pueden producir también las hemorragias puerperales. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado, que ustedes van a leer con calma cuando estén revisando nuestro tema. ¿Qué vamos a hacer en una paciente que está sangrando? En primer lugar, veremos la cantidad de sangre que ha perdido y administraremos cualquier tipo de solución para hidratar, reponer la cantidad de sangre perdida. Podemos utilizar expansores plasmáticos, pediremos de inmediato paquetes de sangre para realizar una transfusión sanguínea. Realizaremos como medida de urgencia un masaje uterino. Incluso a veces nosotros para ese masaje introducimos nuestra mano dentro del útero, presionamos las arterias para evitar que nuestra paciente siga sangrando. En los casos de sangrado utilizaremos los uterotónicos que ya hemos utilizado anteriormente en casos de hipotonía, de que el útero está subinvolucionado, pero en este caso vamos a utilizar a grandes dosis la oxitocina. La oxitocina viene en ampollas de 5 y 10 unidades. En una solución de 1000 cc, ya sea de Ringer
glucosado fisiológico, el suero que tengamos al lado, podemos poner 20, 40, hasta 60 unidades de oxitocina que deben ser pasadas a chorro para ayudar a que ese útero se contraiga. Utilizamos el ergotracte, conocido con el nombre de Metergin también, por vía intramuscular cada 8 horas. Se puede utilizar las prostaglandinas, nosotros tenemos el misoprostol y vienen comprimidos de 200 miligramos. Utilizamos grandes dosis de 200 a 1000 microunidades vía rectal, o sea, vamos a utilizar 4 a 5 comprimidos que las vamos a poner a nivel del recto, no a nivel de la vagina porque se salen juntamente con el sangrado. Entonces, estas son nuestras medidas de emergencia que vamos a realizar. Aquí la presión de la aorta, el taponamiento uterino que nosotros vamos a introducir compresas para justamente presionar ese útero. ¿Ustedes han escuchado hablar del código rojo? No. Entonces, el código rojo nosotros podemos utilizar en cualquier tipo de sangrado, en cualquier momento del parto, ya sea en el embarazo, parto o en el puerperio. ¿Y en qué consiste? En que nosotros vamos a crear un esquema, un trabajo organizado, en que en ese trabajo organizado va a intervenir desde el portero hasta el médico. Vamos a tener en ese trabajo un equipo, el portero que va a recibir a la paciente, la enfermera, vamos a tener el personal capacitado, internos, residentes, el obstetra, el cirujano, el anestesiólogo. Entonces es un equipo de trabajo que permite actuar inmediatamente. Se presenta a nuestra paciente con sangrado con el fin de evitar la morbimortalidad. Este código rojo tiene como fundamento principal manejar a nuestra paciente que está entrando en un shock hipovolémico. Entonces, cuando nuestra paciente está entrando en un shock hipovolémico, siempre debemos priorizar la atención materna. Nos olvidamos, lastimosamente, en un momento del feto, pero tratamos de restablecer la salud materna. Este equipo, como ustedes ven, dice que debemos tratar o trabajar en equipo. Unos están admitiendo, otros ya están inyectando los oxitóxicos, otros están canalizando las venas, entonces con el fin de que nuestra paciente que ya está entrando en el shock hipovolémico se nos muera. Esto no vamos a hacer este código rojo cuando mi paciente entra sangrando y no mancha más de un paño, ¿no? Es cuando la paciente, como han visto en la imagen, la sangre le llega al suelo, está manchando, está prácticamente la sangre saliendo a chorro. Y de esta nuestra actuación dependerá pues la supervivencia de la mujer. El código rojo, el tiempo cero, es cuando nosotros, nuestro equipo se activa el primer minuto que ha llegado nuestra paciente. Inmediatamente ha llegado, hemos actuado, el porcentaje de supervivencia es del 100%. Difícilmente se nos va a morir nuestra paciente. Si nosotros hemos tardado hasta 20 minutos en reponer todo lo que necesitamos, la supervivencia de nuestra mujer ya va disminuyendo, tiene una supervivencia del 60%. De 10, 4 se morirán, ¿no? Si el tiempo en estabilizar a nuestra paciente ya ha tardado más de 1 hora, el porcentaje de supervivencia es del 15%. Y si es mayor a 1 hora, ya tenemos un índice de letalidad inferior al 10%.
Por eso que la actuación de nuestro equipo tiene que ser inmediata, y en todos los centros médicos para cualquier especialidad ya se están formando estos equipos que se conocen con el nombre de código rojo para cualquier causa que nos produzca la muerte de los pacientes. En el primer trimestre, ¿por qué se puede presentar el sangrado? Por el aborto, el embarazo ectópico o el embarazo molar. En el segundo trimestre, por la placenta previa, la ruptura uterina o un desprendimiento prematuro de placenta. Y en el posparto, que ya hemos visto que las causas de sangrado son por alteración del tono, el trauma, tejido o trombina por alteración de las 4 Ts. Entonces, chicos, hasta ahí todo lo que se refiere a puerperio. Y desde la siguiente clase vamos a empezar con las patologías que se presentan en la primera mitad del embarazo. Y posteriormente hablaremos de las patologías de la segunda mitad y las causas más frecuentes de enfermedades gestacionales. Si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, entonces, chicos, nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Doctora.